Todas las fiestas patronales de esta iglesia organizan los musulmanes. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen. María Reina, el podcast de los consagrados, y a todos nuestros radioescuchas de Radio Santa Fe 1070M. Estamos aquí para hablar de temas de fe, de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica por allá lejos, en lugares que tal vez pocos conozcan. Hoy en día con los medios de comunicación tal vez conozcamos por fotos o videos, pero poco se habla de la Iglesia Católica en esos lugares. Vamos a hablar sobre la India, la Iglesia Católica en la India. Una evangelización, los santos que existieron, la Iglesia Católica actual, cómo vive, cómo se expresa ella. Y pues quisimos invitar aquí a un hermano caballero de la Virgen, el hermano Priton. Salve María, hermano. Salve María, hermano Cristian, ¿cómo está usted? Muy bien, alegría de tenerlo aquí. Alegría aquí también estar en Colombia y comentar algo, conocer la obra de los caballeros aquí en Colombia y también ayudar lo que podemos y estar aquí para compartir algunas grandes pruebas de fe en tierras tan lejanas. Exacto, el hermano Priton habla bien español porque ya lleva mucho tiempo viviendo en Paraguay, ¿no? ¿Cuánto Así tiempo mismo. lleva? 10 años en 10 Paraguay. años, entonces ya un paraguayo. Vino aquí, ¿cuánto tiempo? ¿2 meses? 2 meses para... 2 meses aquí a conocer Colombia, evangelizar, visitar familias. Seguramente alguna de las familias que visitó lo estarán escuchando. Así mismo. Y bueno, es una alegría poder tenerlo aquí, hermano Priton. Yo creo que están todos contentos de poder verlo. Nosotros tenemos una concepción de la India, yo creo que hasta usted debe haber dicho que es de impresión de verlo, primero una persona de la India, un indio de hábito, primero y católico, etcétera, porque uno se imagina los hindús, los musulmanes, otras religiones, pero católico muy poco, ¿no? Entonces, si usted podría contarnos cómo es la Iglesia Católica allá en la India y cuántos católicos existen en un país tan grande que este año creo que pasó la población de la China, ¿no? Así mismo. Y ahora es el país más poblado del mundo, ya no es China, sino la India. Así mismo, tal y cual. Bueno, aquí una de las cosas que pasó aquí en Colombia conmigo cuando estaba visitando familias, que una familia que visitamos con la Virgen, me preguntó de dónde era. Yo dije que era la India. Y ella me dijo, mire, es la primera vez que conozco uno de la India que es católico, porque ella viajó por el mundo entero y nunca había conocido varios de la India, pero nunca encontró un católico. Entonces, de hecho, es sorprendente porque uno piensa que este país, por ser tan lejos, la Iglesia Católica no llegó a florecer allá. Sin embargo, la historia de la Iglesia Católica en India remonta en las épocas apostólicas. Santo Tomás el apóstol estuvo en la India después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y tuvo un impacto social, por así decirlo, hoy en día, para que la gente entienda mejor, muy grande. Y hasta hoy en día existe la iglesia donde sus restos mortales están guardadas y hay milagros en cantidad que él hizo desde su primera momento que llegó y pisó las tierras de la India hasta su muerte, hasta hoy en día. Uno de los lugares donde más se obran milagros es donde está su túmulo, sus restos mortales, que son huesos hoy en día, y tuve la oportunidad de estar ahí. Es muy bendecida, son 3 basílicas en el mundo entero que son construidas encima del túmulo de un apóstol. Primero es San Pedro, la Basílica de San Pedro, la segunda es Santiago Compostela y la tercera es la Basílica de San Tomás en la India. Entonces es muy grandioso sentir que nuestro Señor Jesucristo no olvidó de una tierra tan lejos y mandó uno de los apóstoles para evangelizar. Y desde entonces la fe católica está presente en estas tierras. ¿En qué parte de la India queda la Basílica de Santo Tomás? Entonces queda en un estado, se llama Tamil Nadu, y cerca de la costa marítima. Y la iglesia está prácticamente 100 o 200 metros de la playa y es muy bendecida. Es una iglesia gótica, San Francisco de Javier
pasó por ahí antes de empezar su misión en la India. Y es muy bonito un lugar. Si alguien tiene oportunidad de visitar, Eso le iba a uno de los preguntar, lugares. ¿es fácil visitar? Sí, es fácil visitar. Es un lugar muy concurrido. Y les recomiendo, si alguien quiere ir a la India, además de conocer lugares turísticos, conozcan también basílicas que son grandes. Uno piensa que uno está acostumbrado con las iglesias aquí en América Latina, donde hay una concurrencia grande, pero las dimensiones en la India cambian, porque la población total es 1.400 millones Imagínese. de habitantes, de los cuales 2% son católicos. Y yo me recuerdo cuando era niño asistía a misas y en cada parroquia eran 10.000, 20.000 parroquianos que asistían a misas dominicales. Entonces es bastante Es movimentada. bastante. Claro, un 2% en la India debe ser como 20 millones más o 20 menos. millones, así mismo. Entonces, grande el movimiento de las personas católicas y por eso, y además hay varios ritos antiguos que existen que vienen de la época de Santo Tomás, porque nosotros no tenemos un registro, para así decir, un registro concreto, porque después de Santo Tomás, la única persona después que vino a evangelizar, por lo menos registrados que conocemos, es San Francisco Javier, después de prácticamente 1500 años. Entonces hay un espacio, Hay un muy espacio grande muy grande, debe donde- haber habido católicos. Claro, Y usted nos va a contar aquí. claro, porque San Francisco Javier llegó y encontró católicos. Claro. Eso significa que hubo un seguimiento, aunque remoto, pero existió y San Francisco les convirtió. Y una de las señales que ellos estaban en línea correcta de la fe es que aceptaron San Francisco Javier y no dudaron de su veracidad. Claro, hay caballeros de la Virgen en la India. ¿En qué ciudades? Entonces, los Caballeros de la Virgen existen en 3 ciudades por hoy en día y además en la capital económica, por así decir. Tenemos una representación ahí que es ciudad de Bombay. Después estamos en Bangalore, la ciudad de Bangalore. Y después estamos en la ciudad de Cochin y ciudad de Goa. En 4. 4 ciudades. 4 ciudades. Así. ¿Usted de qué ciudad es? Bangalore. Bangalore. Sí. ¿Y toda su familia es de allá? Así mismo, son de allá. ¿Cómo es la situación de los católicos allá? Yo he visto que, no sé si usted tendrá o no, pero hay indios que le ponen un tatuaje como en la mano indicando qué religión es. Así mismo. Lo que pasa por una circunstancia histórica, política, había varios, o sea, en la India es muy común tener guerras civiles entre religiones. Tanto la persecución, recientemente hubo una persecución muy fuerte contra los católicos. ¿Ah, sí? Hace unos 6-7 años obraron muchos milagros también en ese caso. Voy a contar una breve que algunos fundamentalistas de la religión hindú empezaron a perseguir a los católicos en la Nochebuena. Entonces empezaron a destruir casas, matar personas, quemar cosas. Entonces pasó eso. Un año después, en la misma fecha que inició la persecución, porque la persecución explícitamente duró un año entero, destruyeron colegios, hospitales, todo. Todas las obras de caridad que la Iglesia Católica había establecido en ese lugar fue destruido por los fundamentalistas. Qué horror. Y un año después, en la misma Nochebuena, aparece un elefante en la ciudad donde fueron perseguidos los católicos. Y empieza a recorrer por todo el pueblo. ¿Sí? Un elefantito chiquitito, como dicen aquí en Colombia. Empezó a recorrer y todos quedaron asombrados. ¿Qué hace un elefante en la Nochebuena recorriendo la ciudad? ¿Eso no es normal en la India? O sea, pasear así en la ciudad, no. Ver elefantes, sí. Pero en las calles, cuando usted cruza estados, siempre encuentra con elefantes. No sé si dice manada de elefantes. Sí, manada de elefantes. En la calle es común, muy común, muy común. Entonces, aparece ese elefante y desapareció. Después de una media hora, vinieron. Ahí sí una manada de elefantes grandes. Destruyeron todas las casas de los que perseguían a los católicos. Imagínese. Y todos los de religión hindú, las casas fueron destruidas y las casas de los católicos quedaron intactos. Como subrayando, diciendo Dios así mismo. Que protege a sus perseguidos. Así mismo. Evidentemente nos salió en hijos. las noticias, etc. Nos enteramos a través de
testigos oculares católicos, y el arzobispo reconoce ese milagro, y fue una venganza, por así decir, de la propia naturaleza, ¿sí? Porque como los elefantes saben cuáles son los Sí, no, casos de los católicos y cuáles no. sí, uno puede preguntar, ¿no? Entonces, y eso fue uno de los milagros que ocurrió hace poco tiempo. Y siempre las cosas son difíciles para católicos, tanto en hacer cosas burocráticas también, ya le miran mal, etc. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene una influencia muy grande, porque la gran mayoría de las instituciones educativas pertenecen a la Iglesia Católica, hospitales pertenece a la Católica, la mejor universidad de la India pertenece a los jesuitas, y así, tiene una influencia muy grande en ese sentido, pero al mismo tiempo es perseguida. ¿Y lo de las marcas? Entonces, la marca es por causa de la perseguición. Los católicos en cierta época decidieron poner esa cruz para distinguirse de otras religiones y decir que son católicos. Pero las otras religiones, no sé, los musulmanes no se ponían la media luna ni nada. No, solo los católicos. Solo los católicos, sí, así mismo. Interesante. Entonces, algo muy pintoresco. Cuando uno ve aquí, viene a Occidente, todo el mundo pregunta ¿qué significa esa cruz? ¿Qué significa cruz? Sí, volvió un costumbre. Hoy en día ya no. ¿Usted la tiene? No. No, yo no tengo, porque ya con pocas edades salí de mi país para venir a estudiar en Brasil, entonces. Claro, usted estudió en Brasil. Así mismo. No, y también en la evangelización, ¿cómo ustedes pueden ir y convertir un hindú o ir a hacer apostolado con un musulmán o tienen riesgo de que los maten? Sí, hay un riesgo siempre cuando uno va a hacer apostolado, pero hay muchas conversiones, digamos, por el buen ejemplo que dan muchos católicos. Por ejemplo, me recuerdo en mi ciudad había ocurrido un milagro muy grande, porque hay una basílica en honor a Nuestra Señora Salud en la ciudad donde nací, y es una basílica en medio de un barrio musulmán. Única cosa católica en ese barrio es la iglesia. La iglesia. Y enfrente de la iglesia está una mezquita, ¿sí? Entonces la iglesia tiene una torre alta. Entonces todas las tardes a las 4 de la tarde, cuando el sol se ponía, la sombra de la cruz se ponía así que encima de la mezquita donde los musulmanes justo rezaban. Entonces los musulmanes un día decidieron para destruir la iglesia. Entonces destruyen la iglesia, queman la iglesia. Única cosa que no se quema es la imagen de la Virgen de Salud, que queda en el altar principal. Entonces los musulmanes quedaron felices que ya lograron hacer algo que solucionó su problemita. Entonces una semana después entró una epidemia y mueren muchos musulmanes. Muchos. Y fue tan grande la tragedia de la epidemia, que los musulmanes deciden para reconstruir la iglesia. Sí. Ellos se dieron cuenta que fue por eso. Así mismo. Entonces reconstruyeron la iglesia. El Dios de los católicos Así mismo. Y construyeron la iglesia más bonita que antes. Y más alta, es gótica, más bonita. Y todas las fiestas patronales de esa iglesia organizan los musulmanes. ¿Ah, sí? Sí. Entonces usted ve que ellos ven todos esos acontecimientos suceder. Y claro, en eso hay conversiones muy grandes y mucha gente convierte. Durante la fiesta patronal, muchos de personas de otra religión están rezando delante de la Virgen durante la novena, etc. Y la gracia va tocando y convirtiendo. Pero hay ciudades que un católico casi que no puede pisar, o por lo menos no puede decir que es católico. Sí, seguramente en el interior hay varias que siguen profesando la fe escondidos. Impresionante. Sí. Bueno, entonces vamos a rezar mucho por los heraldos de la India que están allá evangelizando. Gracias a Dios no hemos tenido problemas así graves allá, ¿no? No, gracias a Dios no. ¿Hay heraldos que hayan sido de otra religión y se hayan convertido? Sí, claro. Sí. Hay varios, 2 por lo menos que... ¿Sí? ¿De qué religiones eran? Eran hinduistas y convirtieron. Allá en la India, pues las más famosas son los hinduistas y los musulmanes y los católicos. Pero creo que hay muchas otras más, ¿no? Sí, entonces uno tiene idea que hinduismo significa un conjunto. No, pero hay varias ramificaciones dentro del hinduismo, pero siguen más o menos el mismo manera de pensar, pero
hinduismo en general está dividido entre sí. No hay un conjunto, porque las religiones son abundantes. Cada estado profesa su propia mitología, su propia filosofía, su propia religión. Y ahora creo que los presidentes también tienen que ser como de religión así radical, ¿no? Sí, o sea, ya están rumando para que sea así. Para que sea así. Bueno, esperemos que no prohíban la Iglesia Católica ya. Uno piensa que eso de las persecuciones ya quedó en la época de los primeros cristianos con las catacumbas, etcétera. ¿No? Sí, eso sigue actualmente sigue allá en la actualmente, India, ¿no? sobre todo en Oriente, En Oriente, todos los países China, orientes, India. sí, así mismo. Y sigue esa persecución. Claro que la prensa nunca va a contar, claro que nadie va a comentar porque, como pasó en la época de romanos, cuanto más perseguían, crecía la Iglesia Crecía Católica. más. Pasa más o menos el mismo fenómeno y por eso no comentan mucho, porque comentando que hace propaganda de la fe católica. Exacto. Entonces quedan calladitos y hacen... De hecho, en Europa la Iglesia Católica va disminuyendo, pero en África y Oriente la Iglesia Católica está fructificando, Sí, ¿no? así mismo. Hemos escuchado muchos relatos de la China, persecución fuerte a los católicos. Si hay persecución, debe haber una gracia que debe estar atrayendo Así más mismo, católicos y tal y volviendo cual. más católicos allá. Sí, ese famoso dicho, ¿no? Sangre de De mártires. Tertuliano, Así, semilla de cristiano. así mismo. Entonces, pues recemos por nuestros hermanos de allá. Vamos ahora a empezar a contar de lo que hablamos, lo que queremos contar sobre la patrona de la India, sobre los santos de la India, Ujú. la evangelización de la India, mártires que hubieron, etc. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa. No se despeguen, dejen su like, compartan este video. Mientras más like y más comentarios hacen, más YouTube muestra este video. Muchas veces por ser temas religiosos, estos medios de comunicación no muestran tanto y como que van ocultando Lo los que videos. acabo de decir. Sí, exacto, sí. Yo me he dado cuenta de eso. Entonces, pero si vamos dejando like y comentario y compartiendo, el video sí se propaga bastante. Entonces, no se despeguen y también vamos a hacer una invitación muy especial. ¿Quieres ser parte de una velada que tocará tu alma? Únete a nosotros este 9 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Gran Salón de Plaza Mayor en Medellín, Colombia, para un tributo especial a la Virgen María. Seremos testigos de la impresionante actuación de los Caballeros de la Virgen con su coro y banda internacional de más de 50 músicos. Asegura tu lugar ya entrando a tuboleta.com o haciendo clic en la descripción de este video. Vamos a hacer juntos un homenaje extraordinario a la Madre de Dios. Te espero. ¡Salve María! Bueno, continuemos entonces ya a entrar propiamente tal a la evangelización de la India. Usted nos mencionó que nada más y nada menos que un apóstol de uno de los 12 apóstoles fue a evangelizar la India, Santo Tomás, el incrédulo. Así mismo, sí, el incrédulo. El Así mismo, incrédulo. sí. Se fue lejos, se fue lejos. Sí, fue lejos. Entonces, si así nos mismo. puede contar un poco qué es lo que se conoce de esa evangelización, cómo llegó allá. Sí, Santo Tomás, después de la resurrección de nuestro Jesucristo, después de Pentecostés, se dirigió hacia la India, llegó, sería varios podcasts para contar todos los milagros que él hizo ahí, pero una de las cosas que más marcó fue un hecho que antes de morir, que él hizo, digamos, que quiso que todos estén cerca de él para hacer una cosa que él hizo y en 2004 nos vimos el poder y la veracidad de este hecho que sucedió, porque de repente, pocos días antes de su muerte, él se acerca a los discípulos que él había formado, van hacia la playa, ¿sí? Después Santo Tomás planta un haste, un palo de madera grande, bien alta, y hace una profecía: las aguas no cruzarán desde ese punto. ¿Ah, sí? Nadie entendía, así Oriente, ¿no? Todo medio místico. Se quedaron pensando en silencio, mismo. imaginando. Y todos quedaron asombrados. Y poco después empezó la persecución contra su persona.
y él fue perseguido, entonces empezó a huir y llegó a tal punto que él tuvo que huir solo. Ya los discípulos no podían acompañar y de repente él está siendo perseguido por los soldados en esa época y fue corriendo hasta que llegó a una cueva y entró en la cueva y descubrió que la cueva no tenía salida. Entonces, y los soldados acercándole vieron entrar en la cueva y iban a perseguirle ahí y iba a llegar su fin. Y de repente Santo Tomás mira hacia una piedra, hace un acto de fe para hacer un milagro. Y pone su mano en la piedra, en la cueva, y quiere mover la piedra para que pueda escapar. Y cuando empieza a mover, la piedra se ablanda y su mano como que derrite dentro de la piedra. Y él se acuerda del hecho cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo: Tomás, viste porque creíste porque viste. Ahí él hace un acto de fe más grande, mayor, un acto de fe mayor, y ahí sí la piedra se mueve y se abre un camino y él escapa. Y los soldados vienen y ven que dónde fue. Ahí la marca de sus manos quedaron esta piedra y hasta hoy en día uno puede acercar y ve la mano de Santo Tomás el apóstol plasmada. Y que hay una capilla. Hay una capilla, un altar que muchos sacerdotes celebran misa ahí. Y también él quedó bastante tiempo en esa cueva hasta que llegaron los soldados, tenía sed, donde decide abrir un agujero y sale agua. El fuente existe hasta hoy en día. Y después pasa, llega a cansarse demasiado, para rezar. Y está rezando y se apoya sobre una piedra para rezar. Y ahí sí los soldados le clavan por atrás. Le clavan y muere. Él muere en la India. Él muere en la India. Hasta hoy en día existe esa lanza con la cual le clavaron. Una reliquia. Y sus plantas de sus pies se marcaron sobre la piedra. Y la piedra sobre la cual él falleció está una cruz marcada para indicar el lugar donde falleció. Y después su cuerpo fue trasladado donde actualmente está la Basílica de Santo Tomás. Basílica de Santo Tomás. Y hasta hoy en día uno puede venerar. Y a partir de ahí empezó la Iglesia Católica crecer, a tal punto que cuando San Francisco Javier llegó a la India, encontró los católicos todavía practicando la fe y aceptaron San Francisco Javier. Y eso es lo que fue algo admirable, porque hubo un seguimiento en la religión. Estamos hablando de un espacio de 1500 años y San Francisco Javier pudo recibirles, para así decir, en rito latino sin ningún problema. Me parece muy bonita la historia de Santo Tomás porque ¿cómo se llama? La admonestación que nuestro Señor le da de que en el fondo era incrédulo Santo Tomás, sí, porque solo tocando cree, ¿no? Lo que nos pasa mucho a nosotros, pero en el momento que él le dice eso, hizo que Santo Tomás creciera en su fe. Así mismo. Y ahí se vio reflejado en ese milagro. Así mismo. Medio que Dios, por falta de fe, le rellenó más fe. Le dio más fe. Exactamente. Eso es un ejemplo para nosotros. Listo, nosotros reconocemos, tenemos un defecto, una cosa, pero no podemos apropiarnos de ese defecto. Tenemos que entregárselo a nuestro Señor mismo, para que Él lo arregle y nos da con más creces. Exactamente, virtudes en creces. Así mismo. Fenomenal. Y bueno, ahí se ve. Entonces, ¿y cuál es la patrona de la India? Entonces, la patrona de la India, la Virgen de Vailankani. ¿Vailankani? No, más o menos. Vailankani. Sería la Virgen de Salud. De la salud, más fácil, ¿no? Nuestra Señora de la Salud. Así mismo, más fácil. Así mismo. Bueno, pero eso, ¿en ese idioma qué es? Es en Tamil. Tamil. Porque es el lugar donde ella apareció, el estado. Entonces, es una historia muy bonita. Muchos dicen que es Lourdes de Oriente, porque cantidad de gente que acerca a rezar a la Santísima Virgen es algo impresionante. Según las estadísticas, son 30 millones por año que van la gente. Y en la fiesta patronal, que es 8 de septiembre, que es el nacimiento de la Virgen, se junta 3 a 4 millones en la misa principal. Sí, en la misa principal, pero la concurrencia de gente es muchísimo más durante el día. Es una iglesia enorme. ¿Cómo caben 4 millones? Entonces, hicieron la iglesia y enfrente de la iglesia una plaza que es prácticamente kilométrico. Así que uno ve, está bien hecha la iglesia, porque está la iglesia, está la capilla del Santísimo,
capilla del bautismo y otra capilla bien en la punta donde la Virgen apareció por primera vez. Entonces uno ve desde arriba, es una cruz enorme, casi, creo que tiene un 2 kilómetros así de grande, y del aire uno ve que es una cruz enorme plasmada en la tierra. Interesante. Sí, ¿Y cómo es la historia de usted? Acabo de mencionar que la Virgen se apareció. sí, así mismo. Entonces, son 3 hechos, 3 milagros que, digamos, ayudan ayudan a tener esa devoción en la India, porque en el siglo XVI había un niño, un muchacho, que vendía leche. Entonces vendía leche todos los días, hacía su recorrido desde su casa, vendiendo casa por casa, y llegaba al último, que era su patrón, que vendía, o sea, mejor calidad de leche vendía este señor. Y un día estaba haciendo ese recorrido, y antes de llegar a última casa, le aparece una señora con un bebé. ¿Quién? ¿El niño? El niño. Sí. Al niño aparece una señora bellísima, radiante, y asegurando a un niño, y le pregunta si le puede dar leche, ¿sí? Porque está con hambre. Entonces el niño quedó tan encantado con la señora que le da la leche, y el niño era una vasija de barro, ¿sí? Entonces el niño Jesús toma mitad. Estaba con hambre. Sí, Sí. mitad del potecito. Ahí le devuelve, y el muchacho sigue su camino y llega a la última casa, y el patrón queda furioso diciendo: mire, llegaste tarde, además trajo la cantidad mitad de leche que siempre suelo comprar de usted. A él el muchacho empezó a explicar: mire, aparece una señora bellísima en el camino, me pidió leche para su hijo y le di. Y mientras contaba ese hecho, el vasija de barro empezó a rebosar de leche. Como una fuente. Así mismo, y rebosaba y pasaba por toda su casa. Impresionante. Y el señor quedó admirado y pide para ir donde donde apareció esa La señora. señora. Si va y encuentran, ¿Y la encuentran? sí, la encuentran todavía ahí, y ahí sí conoce hasta ahí esa historia. Y pasó pocos años después, había otro niño que vendía leche también, pero otra mantequilla también. Leche, mantequilla, todos los Derivados del lácteo. derivados de lácteos. Pero era cojo, no podía caminar. Entonces él rastreaba todos los días, llevando sus potecitos para vender. Y pasó lo mismo. Aparece una señora, eso ya es en segundo lugar donde está la iglesia actualmente. Pidió la misma cosa: ¿será que puede dar mantequilla a mi hijo? Ahí hace la misma, el niño se conmueve y da mantequilla al niño. Y cuando está admirando a la Virgen, sus piernas se ponen firmes y comienza a caminar. No sé si. Y es un milagro muy grande. Y después la Milagroso. Virgen dice al niño: vaya a la ciudad y hable con el señor tal, porque él debe construir una capilla para mí aquí. Y el niño va, habla con el señor. El señor también dice: mire, yo tuve un sueño donde aparece una señora con un niño indicando el lugar donde va, que ella quiere hacer una capilla. Y las dos personas se juntan, se entendieron que era algo sobrenatural, y van y hacen la primera capilla. Ellos ya eran católicos. Sí, el señor era católico, pero el niño no. Entonces dos se juntan y construyen primer capilla, digamos, sencilla, bien rudimentaria y tosca, para así decir. Y terminó esa segunda aparición de la Virgen. Y en siglo XVII pasa que los portugueses estaban en uno de los barcos yendo hacia Malasia, o actual Malasia, y vino una tormenta tan fuerte que ellos dijeron que: mire, hagamos una promesa a la Virgen, el lugar donde toque el barco, donde llega, digamos, vamos a construir una capilla en honor a ella, si llegamos sanos y salvos. Y la Virgen, a través de la tormenta, trae el lugar donde ella apareció a segunda vez a este niño, que queda a 100 metros de la playa. Los portugueses llegaron ahí y ya vieron que había una capilla
dedicada a la Construida. Santísima Virgen. Entonces cumplieron la promesa y reformaron todo eso. Y la parte donde está la imagen de la Virgen hoy en día es el mismo edificio que los portugueses habían hecho hace 300, 400 años atrás. Y a partir de ahí empezó a tener una Los devoción. portugueses evangelizaron mucho la India. Sí, muchísimo. Porque tenían que dar la vuelta, ¿no? ¿Cómo se llama? El Cabo de la Buena No, Esperanza. no, como ese es África. Eso es África. Sí, Sí, ¿cómo se pero llama? aquí es unión de tres mares. Verdad, la unión Sí. de tres mares. Sí, entonces es un lugar muy bonito porque usted ve todo el mar. Cuando sube la iglesia, usted ya ve todo el mar. Y empezaron, Claro, ya me acordé, los portugueses fueron los primeros que comenzaron a hacer, no fue después de los venecianos, ¿no? Que empezaron a hacer sí, negocios venecianos tenían negocios por tierra, con la India. sí, pero los portugueses hicieron el camino marítimo. Y el camino marítimo y era más rápido y le quitaron el negocio a los venecianos. Así mismo. Pero los portugueses aprovechaban eso también para los reyes tenían como deseo, ¿cómo se llama esto? La intención La intención, sí, exactamente. de evangelizar. De evangelizar, o sea, querían mandar sacerdotes, franciscanos, Así mismo. bueno, después los jesuitas, etcétera. Así mismo. Tal y cual. Y hicieron los portugueses esa iglesia y a partir de ahí empezó a tener mucha devoción. La basílica se agrandó muchísimo, tiene 2 niveles ahora, hay misa tanto abajo como arriba. La iglesia es monumental, muy grande, muy, muy bonita también. Y las fiestas patronales son multitudinarias. Empieza 8 días antes, 9 días antes y ya todos los días una concurrencia muy grande. Y una cosa que impresionó a todo, hasta la prensa internacional, es cuando ocurrió el tsunami de 2004. ¿Qué sucedió ahí? Usted lo mencionó antes cuando... Sí, exactamente. Con Entonces, el palo ese. ese tsunami que mató casi 2 millones de personas en el año 2004, justo un día después de Navidad, 26 de diciembre, ocurrió en la noche madrugada este tsunami que arrasó prácticamente todas las costas de diferentes países. Sí, yo me acuerdo ver las noticias. Sí, en Océano Índico, sí, está la costa donde está la iglesia de Santo Tomás, la Basílica de Santo Tomás y la Basílica Nuestra Señora de Salud. Las dos quedan prácticamente 100 metros de la playa. Entonces vino el tsunami, el agua entró casi 1 kilómetro dentro de la ciudad y destruyó todo, absolutamente todo, y la iglesia quedaba a 100 metros de la playa. Y donde está la Virgen de la Salud, había una misa de la temprano, así creo que era 6 o 7 de la mañana. Habían 2,000 personas asistiendo a misa. Y todos los que estaban dentro de la iglesia, no les pasó absolutamente nada. Protección, ¿no? Así mismo. Y todos los que están fuera de la iglesia murieron instantáneamente, porque el agua vino y les llevó. ¿No pasó algo también con elefantes allá? ¿No? Entonces todos los animales en la noche anterior desaparecieron. Se desaparecieron, no murió ningún animal. ¿No? Ningún animal. Ellos como que saben algo que va a Así pasar. mismo, algo intuitivo de ellos en sus instintos que ya retiraron. Y pasó eso. Hay videos. Hasta BBC hizo cubrió el hecho. Y ve videos, la iglesia intacta, pero en torno todo destruido. Y pasó lo mismo en la Basílica de Santo Tomás, donde él había puesto el palo de madera. Las aguas llegaron hasta ahí y pararon, no cruzaron. Qué maravilla. Y la basílica está intacta, pero en torno todo destruido. Y todo eso se puede visitar y conocer. Sí, claro. No, el sí, palo Nuestra uno Señora puede de visitar. De la Salud, Bailancali y Bailancali, la Salud. así es. Y la Salud y el palo de Santo Tomás. Así mismo, sí. Uno puede visitar y claro que mucha gente no da importancia, pero uno puede presenciar que esos hechos sucedieron reciente, 2004, no es mucho. No es mucho tiempo. Así sí, mismo. Y 20 años prácticamente. Sí, la gente dice que los milagros no existen. Así mismo. Pero bueno, en esas tierras como de Oriente es diferente ser católico allá que católico acá. Porque aquí usted dice que es católico, no lo van a crucificar. Así ni mismo, nada. sí. Allá sí tiene que tener Estar agallas y así tener mismo. fe de verdad. Así mismo. Sí, porque Y aquí- practicarlo. ¿eh? y practicarlo. Sí. Y la gente en la India,
ir a una iglesia o en un país musulmán, ir a una iglesia que no sabe si llega un musulmán con una metralla o una bomba y lo matan y va igual. Así Eso es mismo, heroico, así el mismo. católico heroico. Hay muchos hechos así que durante misa festiva o Pascua o Navidad explota una bomba dentro de la iglesia. Hay muchos hechos que pasaron en diferentes partes del país. Igual así aumenta más. Al día siguiente va más católicos para católico. reparar Así ese mismo, atentado. tal y cual. En este sentido la fe es muy viva. Exacto. Muy Entonces, viva. lo que decía del milagro, para que haya milagro tiene que haber fe. Así mismo. Nuestro Señor varias veces se lo dijo, ¿cómo se llama? A varios que curó, tu fe te ha curado, no he visto fe más grande en Israel, y no sé qué cosa. Siempre habla de la fe. Claro, cuando hay menos fe, entonces una persona, no digo científico porque a veces uno pone científico igual ateo, pero no quiere decir, no es eso, porque hay muchos científicos muy católicos y hay discusiones de científicos católicos con científicos ateos. Vale la pena de repente buscar un día una discusión de esas. Pero digo, un ateo que dice, bueno, hágame un milagro a ver qué. A veces pasa, Sí, ha pasado, pero claro, sí, así mismo. Pero normalmente no pasa, porque para que haya un milagro tiene que haber fe. Sí. Y a veces, aunque haya el milagro, la persona se convierte. Así mismo, como pasó con los fariseos. Vivían viendo los milagros de nuestro Señor Jesucristo y sus corazones se endurecían cada vez más. Exacto. Hay una San Remigio, San Remigio, el que evangelizó a Francia en la época que recién se estaban convirtiendo en los Clovis, ¿no? Clovis, los francos, etc. Clovis le dijo a él, ay, si yo estuve, porque él estaba catequizándolo, ¿no? Entonces comenzó el momento de catequizarlo sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo mataron, cómo fue, etc. Y Clovis, así bien bárbaro, con sus lanzas, empezó a golpear al piso, y como era rey, todos los otros bárbaros también comenzaron. Si yo estuviese ahí con mis francos, decía Clovis, o sea, él diciendo, defendería ahí a nuestro Señor. Y San Remigio le dijo, si tú estuvieses con tus francos, tú estarías crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasa hoy en día. Si nuestro Señor Jesucristo se apareciese hoy, ¿cómo sería crucificado? Si ya lo intentan deformar tanto a veces en películas que lo ponen así mismo. Como, es algo inaceptable. Con un hippie, como a veces, bueno, mil cosas. Lo deforman, no es así nuestro mismo. Señor Jesucristo que se ve en la Biblia, ¿no? Así mismo. Entonces, para que nosotros ver milagros, tenemos que tener esa fe. Sí. Muchas veces en los hechos que cuentan los evangelistas, nuestro Señor Jesucristo es cierto que exige la fe de la persona. Por ejemplo, esa samaritana que decía, hasta los perros tienen derecho a los migajos que caen de la mesa. Ve que nuestro Señor exigía fe de ella, y cuando vio que de manera admirable que ella respondió a esta exigencia de nuestro Señor Jesucristo, vaya que su fe ha curado su hija. Exactamente. Con esto no digo que aquí en América no haya fe ni que en la India pasen milagros todos los días, pero con ese milagro se ve muy, muy bonito. Entonces, bueno, si nos puede contar un poco, porque tenemos a Santo Tomás, y usted nos dijo que hasta San Francisco hay 1500 años. Así mismo. Entonces, prácticamente. ¿Qué santos hay por en medio o qué personas virtuosas? Mire, últimamente hay varios santos que dieron una vida ejemplar mostrando su fe. Me gustaría comentar uno en particular, y después hay varios otros santos que ya que la Iglesia Católica en la India goza de tenerlos, y también hay muchos beatos, muchos venerables. Es una cantidad bien grande de almas, y quiero contar uno que se llama San Lázaro de la India, que fue un general del ejército, un oficial en una de las cortes, y él, como era militar, cumplía todas sus obligaciones militares con mucho rigor, hasta que encontró con un católico, como un comandante naval de los holandeses. Curiosamente, porque los holandeses eran protestantes, pero claro, entre ellos había uno que era católico, y a este comandante le llamó mucha atención, y él empezó a catequizar, porque haciendo negociaciones siempre se encontraban, y empezó a evangelizar este comandante naval holandés, empezó a catequizar a San Lázaro. Su nombre era indiana, era bien diferente, pero después que convirtió asumió el nombre Lázaro. Uh-huh. Y después empezó y convirtió. Cuando su familia se enteró que él convirtió,
ahí empezó una persecución muy violenta contra él y él mantuvo firme. Pero tan violento fue que le sacaron, le desheredaron de su familia, le sacaron todos los derechos de su familia. Allá es muy fuerte, si usted puede explicar eso, lo de las castas, ¿no? Así mismo, en esa época la sociedad era estructurada por las castas. Entonces hay una casta que es solo hecho de sacerdotes, otros de guerreros, otros de que trabajan en la artesanía, y después, como nosotros estamos acostumbrados a escuchar aquí en Occidente, que son esclavos, ¿sí? Había una casta que son considerados como intocables. Eran tan bajos que no eran dignos de ni ser tocados por otras castas. ¿Eso existe hoy en día? Mire, capaz que en bien profundo interior de la India, capaz que existe todavía, pero hoy como está globalizado todo, no así explícitamente, pero sí distingue las personas y familias por castas, eso sí. Entre los católicos también. En los católicos ya no, Mm. porque con el bautismo todo el mundo es elevado a nivel de hijo de Dios y las castas por sí caen, Claro. porque todos somos bautizados y somos considerados como Hijos de Dios. hijos de No hay Dios. Entonces, Porque lo que yo entendía que las castas, cuando una casta superior y otra inferior, la superior rechaza y menosprecia a la inferior, ¿no? así mismo, tal y cual. Y eso no existe en No existe en la los Iglesia En Católica. la Iglesia Católica ya no. Existe superioridades y jerarquías, pero no así de rechazar. Así mismo. Porque mezclar familias de diferentes castas hace poco tiempo no era ni considerado. Entonces, cada casta vivía en sus reglas, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, San Lázaro pertenecía a esa casta, una casta bastante alta de guerreros, y era oficial. Convirtió, es bautizado, ¿sí? Y entonces todo una conmoción en el corte, porque el comandante del corte del reino de Travancore, es el nombre de donde él vivía, convirtió. Entonces todos los soldados, todos los nobles, toda la raza, la raza superior, la casta superior de la ciudad empezó a entrar en susto, asombro. Y hasta que empezaron a calumniarle y decirle que estaba pasando informaciones confidenciales del reino para el holandés. Entonces ahí comienza persecución, hasta que le impresionan y le llevan a un lugar bien lejanos, y ahí comienzan a azotarle todos los días, cortarle, etc. Y históricamente conocido, una de las torturas que hacían era cortar. Por ser católico, simplemente. Por ser católico. Peor, fue sus familiares que hicieron todo eso. Imagínese. Su propia familia le perseguía. Entonces le cortaban pedacitos de su piel y echaban pimienta negra dentro de las heridas y hasta en la boca, en las narices. Entonces él sufría mucho, y todas las semanas ponían en un búfalo, porque es una de las humillaciones públicas, es poner la persona en el búfalo, hacerlo correr en círculos. en la ciudad, por la ciudad, diciendo que es un sinvergüenza, etc. Uno de los castigos que tenía. Y ellos llevaban todas las semanas, y en esas corridas le tiraban piedras, la población acercaba y les esculpían cosas, todas las cosas que uno puede imaginar, hacían, y nunca le daban agua. Uno de los detalles, uno de los milagros que él hizo, porque nunca le daban agua para tomar. Si daban agua, era agua estagnada, sucia. Entonces llegó un momento que él no aguantaba la sed y bajó y empezó a cavar y sale agua. Y empieza a tomar agua de ahí, y esa fuente existe hasta hoy en día. Uno puede visitar sin problema. Sí, de persecución. Así es. Entonces empezó esa humillación, digamos, continuó varias semanas, hasta que un día decidieron. Toda esa humillación había gente que convertía viendo la santidad y la firmeza de San Lázaro. Entonces llegó un momento que hasta esa humillación generaba frutos en la sociedad. Entonces decidieron que hay que acabar con su vida. Entonces, en una de las caminatas que hacían sobre el búfalo, le tiran en un precipicio y simplemente no dice nada. Dice, desapareció, no sabemos qué pasó con él, etc. Y solo después de 2 semanas encuentran su cuerpo sobre una piedra abajo,
y los católicos van, recurren, ya estaba medio deshecha el cuerpo. Y cuando estaban sacando, por un descuido, tocan la piedra. Y la piedra empieza a sonar campana. Y hasta hoy en día, si uno va ahí, toca la piedra, suena campana. ¿Sí? Así ¿Usted estuvo ahí? Uno de los caballeros, otros caballeros estuvo ahí y contó. Fue y tocó la ¿Tocó? piedra y sonaba campana. Qué milagroso. Sí. La campana siempre ha sido muy característica de los católicos. Así mismo, propiamente sí. tal, ¿no? Es muy bonito ahí en la India porque por la mañana empiezan los musulmanes, 5 de la mañana ya a hacer sus oraciones con esos parlantes grandes que es casi... Así ponen, Sí. como poner música a todo dar. Sí, Ponen... y queda súper, ¿sabe? Un ambiente lleno de... medio pesado. Y después aparecen los hindúes también con sus oraciones por la mañana. Y llega un momento que las campanas de la iglesia tocan para invitar para misa. Medio que exorciza todo el ambiente así. Es increíble la sensación que uno tiene. Cambia el ambiente. Cambia totalmente el Qué ambiente bien. cuando suena la campana. Bom, bom, bom. Impresionante. Muy, muy bonito. Qué maravilla. Un santazo. Santazo, sí, santazo. Mártir. Mártir y mire, no duró mucho después de su conversión. Fue perseguido y fue martirizado. Uno podría decir, no sé, entonces esa conversión, ¿para qué sirvió? Porque no hizo nada, no evangelizó, Sí, claro, pero sirvió muchísimo. Claro. Para los ojos de Dios, esa conversión hasta la hora de la muerte, Dios la toma a serio Así y mismo. dio gracias y bendiciones para que otros fueran católicos. Sí. Como los mártires de Roma, San Ignacio de Antioquía, el hecho de parar las bestias para devorarle convirtió a un montón de personas. Yo creo que hubiera convertido menos personas, por así Estando decir, vivos, sí. evangelizando, que en el hecho de... Es que eso es evangelizar, pero pues no todos estamos llamados a Así ese tipo mismo. de evangelización, ¿no? Así mismo. Bueno, no sé, no podemos contar toda la historia de todos los santos, pero ¿qué otros Sí. santos existen de la India? Y ya Sí. contamos la historia por lo menos de algo de San Francisco Javier, que Sí. fue el gran evangelizador. Claro. Hay un hecho muy interesante, un milagro bien pintoresco. Sobre todo me recuerdo cuando iba a comprar pescado, cuando era niño con mis papás. Y siempre en el mercado de pescado, mercado, que normalmente los mercados, no mercados como nosotros estamos acostumbrados aquí, dentro de un centro comercial o algo así, no, allá en la playa mismo, los que pescan y empiezan a vender en la playa, uno va todos los domingos para comprar el pescado en la playa porque es barato y fresco. Y ¿no? fresco, está recién pescado. Sí. ¿no? Y uno siempre fijaba atención sobre un cangrejo, un tipo de cangrejo. Le llamaba atención, a todos llama atención, puede ser musulmán, hindú, budista, todo les llama atención, porque usted ve el cangrejo y en las costas del cangrejo hay una cruz ¿Ah, sí? grande. Uno después, si quiere, podemos conseguir fotos para que todo el mundo vea. Es una cruz mismo, grande, parece un escapulario nuestro sobre el cangrejo. Y siempre generó curiosidad. Y después de varios años pesquisando, estudiando, encontramos un milagro de San Francisco Javier y el cangrejo. ¿Ah, sí? Sí, es muy curioso, muy interesante, porque San Francisco Javier él fue convertido por San Ignacio, era estudiante de una de las universidades en París, después fue enviado a evangelizar en la India, pasó por África, después llegó a Goa, empezó a evangelizar. Y en uno de sus viajes, él iba a viajar en unas islas que actualmente es Indonesia, y viene una tormenta grande. Y nadie sabía cómo lidiar con esa tormenta hasta que San Francisco Javier, él tenía una cruz. Algunos dicen que esa cruz fue dada por San Ignacio, pero no hay un documento, digamos, para así decir, diciendo que es así. Pero es muy probable que San Ignacio le dio esa cruz, porque él siempre llevaba consigo. Entonces él decide bajar y dar la bendición para la tormenta, para que pare, que acalme el mar y todo. Y usted, no sé, en el barco cuando viene tormenta, nada estable, ¿no? Porque va moviendo el agua, Me sube, imagino, baja, sí. sí. Hay uno de esos movimientos bruscos del mar, la cruz cae en el agua. Pero la tormenta se tranquiliza, pero San Francisco perdió su cruz y él quedó súper triste, muy
afligido porque esa cruz tenía era devoción. de gran devoción, algo muy simbólico para él y quería guardar con él siempre. Y hasta los acompañantes, quien cuenta esa historia es uno de los testigos que estaba en el barco en el momento y vio ese hecho. Y tuvo pena de San Francisco porque estaba realmente triste, nunca le había visto tan triste por perder una cosa. Y San Francisco llega a esa isla de Seram, que queda más o menos esta zona de Indonesia o India. Pasó un día y San Francisco Javier caminaba en la playa con la esperanza, quién sabe, la cruz viene El mar saca la mar trae, las olas traen la cruz hacia la playa. Y rezaba, de repente aparece un cangrejo. Uno de sus tenazas con la cruz, caminando como los cangrejos caminan en el lado, ¿no? Y venía caminando y todos quedan sorprendidos para ver un animal, un cangrejo traer. Esos cangrejos de allá creo que son de los más grandes. Muy grandes, sí, bien grandes. Y San Francisco quedó súper asombrado, encantado, feliz y fue corriendo hacia el cangrejo y recibe. Y ve que el cangrejo le hace una pequeña veña y San Francisco bendice al cangrejo. Y cuando bendice ese cangrejo, aparece esa cruz sobre la cáscara, por así decirlo, del cangrejo, y desaparece. Y ese cangrejo después seguramente crecieron, sí. Y hasta hoy en día, cuando uno va al pescar o en los mercados de pescadería, encuentra cangrejos con la cruz. Cangrejos bautizados, así entre mismo, comillas. o cangrejos cruzados. Cruzados, sí. Exactamente. Así mismo. Y ese hecho, todo el mundo percibe que la religión católica, obrando tantos milagros, tantos hechos, y constantemente perseguida, uno percibe por qué tanto odio, por qué tanta hazaña contra una religión que siempre hizo bien, digamos. Si existen colegios en la India es porque la Iglesia Católica, si existen hospitales porque la Iglesia Católica la trajo, orfanatos, tantas obras sociales, obras de caridad que la Iglesia Católica hizo y siguen persiguiendo a esta religión y uno ve que no es por un ideal que están persiguiendo, más bien una hazaña para destruir y la Virgen va a tomar en consideración todas esas persecuciones, todo ese sufrimiento, toda esa sangre derramada para el futuro, porque si nuestro Señor Jesucristo manda un apóstol para cuidar un país tan lejano, es porque de algún cariño tiene. Algún cariño, exactamente, y así es. ¿Usted, cuál es el idioma de la región donde nació usted? Bueno, yo nací, mi familia pertenece a una raza, mejor dicho, que es de Mangalore. Pero yo nací ya en otra ciudad que es Bangalore, con B. Somos, digamos, familias que salieron de Goa, donde fue la colonia portuguesa. Hablamos el idioma que se llama Konkani. Y tiene muchas palabras muy parecidas en portugués, porque es una influencia portuguesa. Sí, una idioma mezcla de sánscrito y portugués. Entonces se formó este idioma y usted cuando habla con su familia, habla así mismo, en Konkani. Sí, ¿usted puede decir una frase, no sé, por que sea corto, no sé, Gloria al Padre, no sé, algo Gloria así? al Padre. Voy a decir como suelen saludar ahí cuando encuentra con una familia. Se llama Deu Bare Koru. Deu Bare Koru. Sería Dios le bendiga. Ah, qué bonito. Así mismo. Qué bonito, sí. Bueno, no, pues una alegría haberlo tenido aquí. Vamos a rezar mucho por toda la iglesia allá en la India, en Oriente en general, que va creciendo, está creciendo, no está disminuyendo. En Occidente sí está disminuyendo, sobre todo en Europa. En América, digamos que sigue la fe muy, muy afianzada. Pero lo que es África, Oriente, la India, las estadísticas todas muestran que van creciendo los católicos. Así mismo. Sobre todo vocaciones religiosas. Religiosas. Es sorprendente porque uno de los países que da más vocación sacerdotal es la India. ¿Ah, sí? Sí, así mismo. Entonces, bueno, esperemos que lo ordenen pronto sacerdote. Eso depende de oraciones de mucha gente. Y bueno, vamos a rezar aquí por todos ustedes, vamos a rezar por nuestros hermanos de la India. A Nuestra Señora de la Salud de Bailankani. Bueno, San Francisco Javier ¿está enterrado en la India o...? Entonces su cuerpo está incorrupto. ¿Ah, sí? Sí, está en la Basílica de Bon Jesús en Goa.
En Goa. Sí, hasta hoy en día uno puede ver, está súper intacto. Su mano derecha está en Roma, porque fue mandado para proceso de canonización de él. Y el resto, todo el cuerpo está... Hay muchos lugares entonces para visitar allá como peregrinación en la Sí, India. Entonces los que claro, vayan no vayan sí. solamente a visitar lugares Así no mismo, católicos, sino católicos también. católicos, sí, hay muchos basílicas, catedrales grandes, estilo europeos que existen y recomiendo mucho para visitar porque además de lugar bonita, es lugar con mucha historia. Por ejemplo, en donde está el cuerpo de San Francisco Javier, es un lugar muy bendecido. Uno siente que el San Francisco está durmiendo, no está muerto, está ahí para Escucharnos. hablar y contar historias con la última conversión que él estuvo haciendo, etc. Es muy bonito. Excelente. Después hay santuarios en abundancia de la Virgen que cada uno cuenta su propia historia. Y deben ser así maravillosos como en el Oriente. Claro, como medios exóticos, ¿no? Todo. No, bonitos, maravillosos. Así mismo. Vamos a rezar, si usted quiere, hermano Britton, rezarle una Ave María aquí a la Virgen. Vamos a rezar por todos los que están escuchándonos, por nuestros países, nuestros familiares y por la evangelización de la continuidad de la evangelización allá en la India. Muchas gracias, claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Bailancani, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.